Mi nombre es Peter Triton y mi sobrenombre es Posh Pete. La cantidad de cocaína que contrabandeé equivale a más de 5 millones de libras. Así es como operan los criminales. Estuve en la cárcel con sujetos que eran capos del cartel de Sinaloa. Y también con algunos jefes de los carteles colombianos. Incluso cuando estaban en su mejor momento, ganando millones. Tenían que lidiar con el miedo y la paranoia que producía la posibilidad de que algo les sucediera. Como que los maten o que les roben y quiten su negocio. Al final, lo que sucedió es que terminaron yendo a la cárcel por mucho tiempo y perdiendo todo lo que tenían. Tengo mucha suerte de estar vivo. En mi opinión, correr tanto riesgo por traficar drogas no vale la pena. Por si no lo sabías, la cocaína es una droga que se cultiva y se produce en Perú, Bolivia y Colombia, que son países de Latinoamérica. Por lo general, las granjas se encuentran en lugares rurales lejos de las ciudades. Y en esas granjas se cultivan los arbustos de coca, de los que se obtienen las hojas de coca, que luego se llevan a otro lugar. Y ese lugar es el laboratorio en el que se procesan las hojas. Una vez que se termina de procesar la cocaína en el laboratorio y está lista, generalmente se transporta a la costa, pero también se suele llevar a los puertos. Esa cocaína es el capital para vender. A decir verdad, se le paga muy poco a los agricultores. Tienen que cultivar media hectárea de arbustos para obtener 1 kilo de cocaína. Es mucho trabajo. Y una vez que se procesa la cocaína, sé que al menos en Perú se puede comprar por un precio bastante bajo. Digamos que 1 kilo cuesta de $700 a $1,200. Los productos químicos necesarios para procesar la cocaína eran bastante difíciles de conseguir, porque eran cosas que se controlaban, como el metanol, que es un alcohol puro, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el carbón activado y la acetona. Básicamente, lo que tuvimos que hacer fue crear una empresa falsa, un perfil falso y un número falso. De esta manera, podíamos ir a las empresas químicas grandes y comprarles los productos químicos que necesitábamos, ya que no le vendían esos productos a cualquiera, sino a empresas. El éter es un líquido que está muy controlado. Y la acetona también en Sudamérica. El éter es importante porque se usa para lavar la cocaína, y solía ser el mejor producto para lavar este tipo de droga. Se traían camiones cisterna llenos de éter para producir la cocaína. Ahora es prácticamente imposible conseguir el éter, así que se tienen que usar otros productos químicos que no son tan buenos. Esa es una de las razones por la que alguien que consumió cocaína durante mucho tiempo notará una diferencia. Y podrá decir que la cocaína de estos días no es la misma que la de hace 20 años. Como estuve rodeado de cocaína por tanto tiempo, no necesito probarla, sino frotarla entre mis dedos, mirar su color y olerla para saber de dónde proviene, ya que sé los productos químicos que se usan en cada país. Mi método más exitoso de contrabando fue impregnar la cocaína en la goma. Me imagino que te estarás preguntando si es posible y cómo lo hacía. Tenía una conexión colombiana en la ciudad de Cali, que se encargaba de comprar la cocaína. Luego esta persona llevaba la cocaína a un químico de ese lugar, y él la procesaba. Nuestro método consistía en convertir la cocaína en líquido primero, y luego en látex líquido. Después de hacer eso, se colocaba la droga en láminas muy finas. Y luego se ponían esas láminas de látex en las láminas del piso de las carpas. Contratábamos a personas para que básicamente busquen las carpas después de que se habían impregnado en cocaína, y para que las transporten, por lo que tenían que pasarlas a través de la aduana. ¿Sabes? Establecía algunas reglas básicas a la hora de reclutar pasajeros. Intentaba encontrar gente que obviamente no tuviera antecedentes penales. O que tuviera muy pocos. Y que se vea dentro de todo presentable. También buscaba gente que sea bastante sensata. Y que preferiblemente ya estuviera trabajando. Cuando volvían a Gran Bretaña, les pagábamos entre 10,000 y 12,000 libras por el trabajo que habían hecho. Les dábamos el dinero una vez que las drogas habían sido extraídas, pero si teníamos suficiente efectivo disponible, les pagábamos cuando se bajaban del avión. Y nos daban las carpas. Para traer la primera carpa con cocaína a Gran Bretaña, tuve que volar a Quito, en Ecuador. La carpa ya había sido fabricada y ya se había impregnado en cocaína. Pude salir del país y volver a ingresar a Gran Bretaña sin problemas. Esperaba que la policía me detuviera, pero no sucedió. Así que llegué al país, agarré la carpa y pasé directamente el control sin que nadie me revisara. A decir verdad, estaba asombrado porque no podía creer que no pasara nada.
Había 5 kilos de cocaína en esa carpa. Como pasé por esa experiencia, me di cuenta de que el método que estábamos utilizando, que consistía en impregnar la cocaína en la goma, era un buen método, porque no fui detenido en ninguna de las aduanas. Y eso que pasé por 3 aduanas, una en Ecuador, otra en Holanda y otra en Gran Bretaña. Pasé sin ningún problema. Durante todo el tiempo que traficamos cocaína, nunca perdimos ni un cargamento. Lo bueno del método de impregnar la cocaína en las láminas era que no se podía detectar por rayos X. Tampoco se podía detectar por escáner. Y los perros no podían detectar la cocaína porque se había convertido en goma. Y para contrarrestar la prueba reactiva que hacían, que era una prueba líquida, usábamos otro producto químico, que era muy fuerte. Se podría decir que anulaba casi todos los controles que podían llegar a ser. Por supuesto, había países por los que evitábamos pasar o en los que evitábamos traficar cocaína. Por ejemplo, muchos de los sudamericanos con los que hablé intentaban evitar el tráfico de cocaína en Estados Unidos. La DEA, que es la Administración de Control de Drogas, tiene el poder para ir a Colombia o a donde sea, detenerte, arrestarte y luego llevarte a Estados Unidos, para procesarte allí. Debes evitar ir a lugares como Tailandia, Indonesia o Arabia Saudita, o a cualquier otro país como esos que tenga pena de muerte por traficar drogas. Tampoco hay que traficar en los países que tienen leyes muy duras, o condenas muy largas. Existen otras formas de contrabandear cocaína. Por ejemplo, los carteles muchas veces utilizan contenedores para transportar los cargamentos más grandes de cocaína. Y así mueven toneladas de una vez. Para hacer eso, se necesita contactar a funcionarios portuarios corruptos en ambos extremos, quienes facilitan el movimiento de la cocaína. Personalmente, a mí no me gustaba la idea de los contenedores porque vi a otras personas usarlos y me di cuenta de algo. Y es que cuando algo salía mal, el oficial de policía y el agente de aduanas que habían hecho el trabajo, siempre delataban a todos los demás involucrados en la operación. A decir verdad, sé que ahora se están usando nuevos métodos para contrabandear cocaína a través de las fronteras. Cuando estaba cumpliendo mi tiempo en la cárcel de Ecuador, me hice amigo de un contrabandista ruso. Este hombre fue capturado con 42 toneladas de cocaína, que estaban en barriles de melaza. La cocaína se había licuado y luego se había mezclado con la melaza. Es evidente que la cocaína se puede impregnar en muchísimas cosas. Después de haber logrado que las carpas pasen por la aduana y de ponerlas a salvo en Gran Bretaña, teníamos que extraer la cocaína mediante procesos químicos. La cocaína que estaba cortada no salía en el proceso, por lo que solo obteníamos cocaína pura. Cuando estaba completamente seca, la cortábamos con fenacetina, que es el producto que la gente comúnmente llama Magic. Cuando la cortábamos, dejábamos un 60% de cocaína y agregábamos un 40% de fenacetina. Luego volvíamos a empaquetarla y la vendíamos. El tráfico de cocaína comenzó gracias a un socio con el que trafiqué drogas dentro del Reino Unido. Me puso en contacto con un colombiano en Londres, que ya estaba importando cocaína a Gran Bretaña. Y lo hacía a través de un contacto que tenía en Cali, Colombia, que operaba con el cartel de Cali. Y se convirtió en nuestra fuente de cocaína en Sudamérica. Pagábamos la cocaína por adelantado a través de diferentes agencias de transferencia de dinero, como Western Union o MoneyGram. Siempre tratábamos de mantener las transferencias por debajo de las 1000 libras. Necesitábamos contratar a varias personas en esta parte del proceso de compra, porque no podíamos utilizar a una persona más de 2 o 3 veces en un mes. También íbamos a algunas agencias de transferencia de dinero clandestinas que eran un poco corruptas. Eran muy útiles para nosotros porque nos permitían enviar más dinero que la cantidad que quedaba registrada. Hice algunos cálculos en el tren mientras venía hacia Londres, que ahora te diré. De cada $100 o 100 libras de cocaína que compras, diría que alrededor del 2%, entre el 1,5% y el 2%, va al agricultor que cultiva las hojas de coca. Probablemente entre el 35 y el 40% va al cartel. Y eso se debe a que los carteles están allí, controlando lo que sucede en el laboratorio, y encargándose de que los envíos salgan de América del Sur y lleguen al destino correcto. El resto del dinero, que es alrededor del 60%, va a los traficantes en las calles, y así es como se divide la ganancia. Esas son las cuentas. De la misma manera que la OPEP controla el suministro de petróleo, se podría decir que los carteles controlan el suministro y el flujo de cocaína.
El problema con traficar drogas es que solo vas a poder hacerlo durante poco tiempo. En la operación de la que era parte, siempre intentábamos involucrar la menor cantidad de personas posible en las transacciones. Porque cuanto menos sepa la gente, menos posibilidades hay de que alguien se convierta en un informante o de que te traicione. El grupo estaba compuesto por 3 sujetos. Uno era yo, y los otros un colombiano y un chileno, que eran clave. También contratábamos a los pasajeros que traían las carpas al país. Cuando se allanó el laboratorio de Crystal Palace, tanto el colombiano como el chileno fueron detenidos por la policía. Y ahí fue cuando el colombiano se convirtió en un informante de la policía británica. Después de eso, empezamos a ver actividad policial cerca de nosotros con bastante frecuencia. Parecía que estábamos jugando al juego del gato y el ratón entre nosotros. Fui detenido y arrestado en Ecuador en el 2005. Y me condenaron a 12 años de prisión, pero no en Gran Bretaña, sino en Ecuador. Me diagnosticaron un TEPT complejo, que es un trastorno de estrés postraumático, por haber visto tanto caos, muerte y destrucción en la cárcel de Ecuador. Fue terrible. Nunca se produjo tanta cocaína como ahora. Los niveles de producción de cocaína hoy en día son los más altos que se han visto. Es increíble. Y eso es porque hay una mayor demanda de cocaína. Creo que la pureza de la cocaína también aumentó, y eso se debe al aumento de los niveles de producción. Estamos en la era del Internet. Hay tecnologías encriptadas, teléfonos encriptados y servicios de mensajería encriptados. Hay muchas maneras de transferir dinero a cualquier parte hoy en día, como Bitcoin o Ethereum, que son mejores que los medios que solíamos usar. Los traficantes de drogas usan las criptomonedas como medio de pago, para poder hacer grandes movimientos de dinero en efectivo. Así que es más difícil para las autoridades estar al tanto de lo que sucede. Para poder estar al día con la demanda, los carteles se dieron cuenta de que podían vender la cocaína sin cortarla. La cocaína pura se vende más rápido que la cocaína cortada. Los albaneses, los rusos y los chinos se manejan distinto a como lo hacíamos nosotros. En vez de tener un contacto en Sudamérica, envían a su propia gente. Eso es lo que hacen. Su gente les compra la cocaína a los carteles de allí, y luego ellos mismos se encargan de transportar la droga de un país a otro. Así que las cuentas son distintas, ya que ellos se quedan con toda la ganancia de la venta. Ahora la mafia albanesa tiene el control de todo el tráfico de cocaína en Gran Bretaña. Y en todos los países de Europa en general. Creo que hoy en día el tráfico está mucho más controlado. Y mucho más monopolizado de lo que solía estar. Antes había pequeños traficantes como yo que vendían droga, pero estas personas están viéndose obligadas a salir del negocio y abandonar el tráfico de drogas, ya que los albaneses y los que son como los albaneses acapararon todo el mercado. En mi opinión, el gobierno no puede ganar la guerra contra las drogas, y es plenamente consciente de eso. Si hablas con algunos policías de alto rango, te dirán que la guerra contra las drogas es una guerra perdida. Si me preguntan cómo creo que se puede ganar esta batalla, es decir, ganar la guerra contra las drogas en general, les diré que la mejor opción es legalizar las drogas. Todas las drogas deben ser legales. Habría que fabricarlas con licencia y bajo un control estricto. Y luego se debería cobrar muchos impuestos a quien las quiera comprar, para poder compensar el daño que le causan a la sociedad. La realidad es que los criminales trafican drogas porque obtienen una gran ganancia al hacerlo. Hay que quitar la ganancia de la ecuación. Así no habrá incentivo alguno para que los criminales cultiven, procesen y trafiquen drogas. Si tengo que decir lo que pienso, creo que no hay que seguir gastando dinero, ya que se destinan millones a tratar de controlar las fronteras o a erradicar los cultivos. Pero estas medidas no sirven. Las veces que se intentaron eliminar los cultivos, se generó un impacto negativo en la gente y en el suelo, porque también se destruyeron las demás cosechas, se generaron enfermedades y se contaminó el agua. Las drogas son un gran negocio que se mantiene ilegal. A decir verdad, el tráfico de drogas crea más empleo y más ganancia. Y no solo para los criminales, sino también para las fuerzas del orden y para el poder judicial, para los hospitales y para las empresas farmacéuticas que fabrican medicamentos para los tratamientos. Esos son algunos ejemplos. Me metí en el negocio de la venta de drogas cuando era muy joven. Siempre tuve alma de emprendedor, así que incursioné en ese negocio. Vender drogas en ese momento era bastante fácil y sencillo, y parecía que mucha gente lo hacía. Había fiestas ilegales todos los fines de semana. Y mucha de la gente con la que iba a la escuela empezó a ir a esas fiestas. Así que sin tener que hacer nada,
Ya había encontrado un público al que venderle. Y todo iba bien hasta que me arrestaron cuando estaba en la universidad. Tenía 17 años. Ahí todo se acabó. Me di cuenta de que mi familia estaba muy disgustada, y me preocupaba no entrar en la universidad y arruinar mi futuro. Traté de sobrevivir con un préstamo estudiantil, pero no me alcanzaba para mucho. Y ahí fue cuando entré en contacto con la cocaína. Empecé a vendérsela a los estudiantes. Sin darme cuenta, comencé a venderle cocaína a todas las personas de Cardiff. Luego empecé a venderle a sus traficantes, que se volvieron clientes regulares. Y antes de saberlo, le estaba vendiendo droga a la mitad de Gales del Sur. Así es como todo comenzó. Y después empecé a meterme en las fiestas de Bristol y a venderle cocaína a muchas de las personas que iban allí. La primera vez que fui a la cárcel en Inglaterra, hice contactos. Todo el mundo hace contactos en las cárceles a las que va. Es algo que sucede y no es descabellado, ya que las cárceles son las escuelas de las que te gradúas de criminal. No importa a qué cárcel del planeta vayas, a la larga o a la corta terminarás haciendo contactos porque esa es la naturaleza de este tipo de lugares. Ahora voy a las escuelas, los colegios y las universidades. Y trato de enseñarle a la gente sobre el daño que hace la cocaína y las drogas en general, para que no consuman ni vendan. El tráfico de drogas siempre termina mal, porque te atrapan o te matan. Y cuando alguna de esas dos situaciones sucede, tu familia y tus amigos se sienten devastados. Cuando salí de la cárcel, me dediqué a escribir un libro que titulé El Infierno, y que fue publicado por Every Penguin. Ahí cuento cómo fue mi experiencia en la cárcel de Ecuador. Actualmente estoy escribiendo la precuela de ese libro. Y me gustaría que ambos libros se vuelvan guiones para poder hacer una película. O también me encantaría hacer una serie de Netflix con esas historias. Ahora tengo otra empresa. El objetivo es fabricar productos de chocolate, como bebidas y barras de chocolate. Para ello, tengo que importar cacao desde Ecuador. No cocaína, sino cacao. Esta vez haré las cosas bien como debe ser.